Muy buenas tardes a todos. Una vez más nos juntamos en los vivos de los jueves a las 6 de la tarde, hora argentina. Hoy vamos a estar con la licenciada Silvia Cardo Gorián, que vamos a estar hablando sobre ¿quién habla cuando crees que eres tú? Del descubrimiento freudiano del inconsciente a la clínica lacaniana de la psicosis. Bueno, ahí veo que Silvia ya se sumó, ahora le voy a mandar la invitación. Mientras tanto, ustedes nos pueden ir contando desde dónde se están conectando. A ver, Silvia, ahí te mando la invitación, espera el botoncito azul. De la tecnología nos pone un poquito nerviosos. Bueno, hola Silvia, tenés que abrir Hola, la ¿cómo cámara. va? Buenas tardes o Tenés que buenas dar noches para Europa. buenas tardes, buenas noches, tenés que dar vuelta a la cámara porque vemos la pared. Y queremos, Ahí ahora está. sí, queremos verte a ti. Bueno, qué placer estar acá con vos, Silvia, sobre todo que yo hice trampa y yo ya sé de qué va a hablar Silvia. Entonces estoy muy emocionada de todos estos temas tan interesantes. La gente se está conectando de Chile, de Cañuelas, de México, de Costa Rica, la costa de Buenos Aires. Síganos contando de dónde se van sumando. Bueno, Silvia, qué cosas tan interesantes que nos vas a estar trayendo. Recién tiré los titulares del descubrimiento freudiano del inconsciente a la clínica lacaniana de la psicosis. Siempre nos llama tanto la psicosis, ¿no? ¿Por qué será, no? En este mundo tan loco, tan complejo, ¿m? La locura se hace no solo brasilera, decía Charly García. Tira la Es global. locura. Tira la locura, siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Siempre estamos ahí con una fascinación hacia la locura, entre miedo y fascinación, creo yo. La del misterio, ¿no? Esta cuestión. Sí. Bueno, contanos un poco, Silvia, de qué cosas vas a estar hablando. No, pará, me estoy salteando, después me retan. Vamos a hacer una pequeña presentación de la facultad para aquellos que tal vez es la primera vez que se conectan. Facultad Lalang es una institución francesa con más de 25 años de experiencia formando psicoterapeutas, psicoanalistas y otros psicoterapeutas de diferentes enfoques. Abre ahora su expansión académica a la comunidad hispanoparlante a través de la Facultad Lalang. En este momento estamos con dos propuestas académicas: la formación de psicoterapia con enfoque psicoanalítico y el máster en psicoanálisis. Dos formaciones profesionalizantes con salida laboral garantizada de 2 años. En Facultad Lalang acompañamos con las prácticas clínicas y con la construcción del primer consultorio, ¿no? Cómo generar los primeros consultantes. Así que bueno, les contamos que Silvia está como profe en las dos formaciones, tanto en el diplomado de psicoterapia con enfoque psicoanalítico como en el máster de psicoanálisis. Bueno, Silvia, ahora sí te doy la palabra, te pido disculpas, contanos un poco de qué vamos a estar hablando hoy, por favor. Bien, de nuevo para los que están llegando, buenas tardes para los que están debajo del Ecuador, para Colombia, para México, sé que están por ahí, para Chile, Argentina. Buenas noches para España y para todo lo que es la parte del hemisferio norte, arriba del Ecuador. Bueno, hoy vamos a charlar si cuando nosotros decimos yo pienso, estamos seguros de que somos nosotros, si ustedes saben quiénes son verdaderamente los que hablan. Y como sabemos que esto que dicen del yo, ¿estamos del todo seguros o hay una raíz que va más allá de que somos hablados? Pero para no apurarme,
y no adelantarme, quería traer esto de que Freud, ¿no? El inventor del psicoanálisis, el maestro, no surge del vacío. Freud nos viene a hablar con una influencia que tiene raíces en la filosofía y en otras ciencias, ¿no? Sabemos que él era neurólogo, médico neurólogo, y la fisiología también fue su pasión, pero en realidad, para narrar, para empezar a hablar y encontrarnos con su escritura y su decir, que era un gran lector, de hecho tuvo el premio Goethe, gran lector y escritor para la época, este surgimiento, este descubrimiento se hace a partir de que se había cuestionado la transparencia de la conciencia. ¿Y quién toma primero? A Schopenhauer, ¿no? Dentro de los que estaba eh, leyendo en ese universo tan grande que tenía para investigar. Y en la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación de 1818, se encuentra un postulado que habla del mundo de las representaciones, pero no cualquier representación, aquellas conscientes que operan en una voluntad ciega, algo irracional, algo que nos gobierna pero no sabemos de qué se trata, algo que hacemos y no sabemos, no nos damos cuenta, y de hecho en esa acción nos gobierna sin que lo sepamos. Schopenhauer tenía una cita que decía, el hombre puede hacer lo que quiere, pero no querer lo que quiere. Y esta frase de este filósofo nos resuena directamente en el inconsciente freudiano. Pero no es solo él, aparece otro criticado, cuestionado, también envuelto en la locura, ya que vos lo trajiste, Mm. ¿no? Fue algo apasionante su historia, y ni hablar sobre su profundo trabajo, que es Nietzsche. Nietzsche va más lejos, y Freud tiene la curiosidad también de indagar, ¿no? De esto de la transparencia entre la luz y la oscuridad, ¿no? De esto de esos pensamientos que vienen cuando ellos quieren, no cuando yo quiero. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, desmantela la ilusión del yo unitario. Esto, yo, el yo soy, ¿no? Estas cuestiones, yo pienso. ¿De qué veníamos? Del cosquito cartesiano, de allá atrás, de Descartes. Y entonces habla y nos dice que es una falsificación de los hechos. Decir que el sujeto yo es la condición del predicado pienso. O sea, está oposicionista total, ¿no? No el yo soy, luego existo de Descartes, de René Descartes, este filósofo francés. Nietzsche anticipa la crítica esta del cogito que Freud, muy astuto, vivaz, un genio, Un lo es genio. hoy, dos, 2 siglos después. 2 siglos, sí, 2 siglos, un siglo y estamos en el 25, que lo hace desarrollar de una manera sistemática. Pero ¿qué pasa? No termina aquí. Hegel proporciona un modelo de dialéctica fundamental. Hay una obra archi reconocida en la filosofía y que todos tenemos que leer, ¿no? Que es la fenomenología del espíritu y que trae la conciencia allí donde se debe reconocer que su verdad está fuera de ella. Es un movimiento, un desplazamiento que la constituye. El inconsciente hegeliano como sustancia que debe devenir sujeto. No sé alemán, no lo voy a pronunciar en alemán, pero prefigura la fórmula freudiana donde yo era, el yo a debe advenir, que es de Donde va el ello, el yo 1932. debe venir, ¿no? Exacto, donde ello era, el yo debe advenir. Gracias, gracias. Bueno, no tan Es el, fácil, no con tanto público. es el influjo de la pantalla que casualmente vamos a estar hablando el sábado, ¿no? Con Marta Jerez de esto de cómo
la pantalla, somos mirados por la pantalla y todos los efectos que va produciendo. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa, se está sumando más gente, Sí, gente de Canadá, claro. de Estados Unidos, de Argentina. Y bueno, vamos viendo con Silvia, que no por nada está doctorando en filosofía, cómo estamos en esta articulación de entender un poco los precursores del inconsciente para poder entender el desarrollo de la teoría psicoanalítica. Y cosas que no son tan difíciles de comprender como la teoría de Lacan, todo lo que habla Lacan, cuando en realidad es también un devenir de muchos pensamientos filosóficos, donde si tal vez podemos entender estos conceptos, nos va a ser mucho más fácil entender la complejidad que luego aporta Lacan, ¿no? Esa vuelta de tuerca y esa articulación que él trae entre todo lo que es filosofía y las ciencias contemporáneas. Bueno, voy a hacer una pequeña lectura de un resumen muy resumido del CV, del amplio CV de Silvia. Silvia es psicóloga y psicoanalista argentina, con práctica clínica en Buenos Aires y trayectoria docente en diversas universidades. Es miembro activo de la Escuela de Psicoanálisis del Hospital Borda y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Ensayista, escritora y poeta. Ha publicado en revistas y libros especializados en psicoanálisis, filosofía y literatura. Es autora y copiladora del libro Agalma y el efecto sorpresa en la psicosis. Actualmente cursa el doctorado en filosofía en la UNLA, donde también integra equipos de investigación. Su recorrido cruza clínica, escritura y pensamiento crítico desde una mirada singular sobre la locura, el arte y el lenguaje. Quiero contarles que hoy Silvia nos va a estar regalando un capítulo de su libro, para lo cual justamente estuvimos pensando qué palabra pedir y decidimos que iba a ser la palabra locura. Así que cuando terminemos el vivo y lo publiquemos, escriban locura y van a recibir un capítulo del libro de Silvia. También quiero contarles que no está en este súper reducido CV que acabo de leerles, pero Silvia también escribe para Routledge, una de las mejores editoriales del mundo, y está escribiendo junto a Alain Badiou, a mucha gente, son como 60, pero les voy a decir tres que todos conocemos: Alain Badiou, Rudinesco, Supansik, y están escribiendo sobre los intelectuales del siglo XXI. Así que es un honor, Silvia, con semejante CV y trayectoria, contarte entre nuestros docentes, ¿no? Y que nos estés trayendo, porque Silvia va a estar dictando materias, diversas materias. Entre ellas va a estar dictando todo lo que trae la corriente de la filosofía articulado con psicoanálisis y la clínica sobre la psicosis. Así que contanos un poco más, Silvia, ¿cuáles son los filósofos que influenciaron a Freud? Bueno, a partir de estos que nombré, de Schopenhauer, de Nietzsche, la influencia de Hegel, él llega al 1900 y sabemos que hay el gran descubrimiento freudiano. De esto de la invención que tanto hablamos, Freud y la revolución del sujeto, ¿no? Veníamos hablando de quién habla, si hemos hablado, que después Lacan le va a dar otra vuelta y oleaje, también influenciado por muchísimos filósofos, una constelación a su vez más amplia, es más riguroso, es un intelectual enorme que también, más contemporáneo, o sea, más cercano a lo que estamos hoy transitando, va a adelantarse a un montón de premisas, teorías y cuestionamientos que hoy, los que nombramos recién, filósofos actuales y psicoanalistas siguen preguntando, cuestionando y revisando, ¿no?, su decir. En Freud, en la interpretación de los sueños, como todos sabemos, esta bomba conceptual, eh, empezamos a leer que no somos conscientes de todo, ¿no? Esta cuestión, esta escena radical del sujeto. Hay otro teatro.
donde se desarrolla la verdadera acción psíquica. Los que conocen la obra saben que hay cientos de ejemplos de los sueños de sus pacientes, como en psicopatología de la vida cotidiana, donde todas estas formaciones del inconsciente están explicitadas con riquísima experiencia que Freud contaba de sus viajes con sus colegas, con distintos pacientes que lo visitaban, incluido en el ámbito más cercano que era hasta el familiar o intrafamiliar, que son los lapsus, los chistes, los fallidos. Pero especialmente en una obra más allá del principio del placer, en 1920, trae otra bomba, cuando dice que el yo no es amo en su propia casa. ¿Y qué significa esto? Que cuando creemos ser los autores de nuestros pensamientos, hay fuerzas inconscientes, somos tomados por esas fuerzas que ya han tomado decisiones por nosotros. Un ejemplo clínico breve, cierta vez una paciente llega al consultorio diciéndome, Silvia, muy enojada, muy enfadada, eh, ya en el ascensor estaba como que se quería ir, ¿no? Con una sensación de mucho enojo. Silvia, apenas se sienta en el consultorio. No sé por qué siempre elijo hombres que me abandonan. Y ella cree que esto es mala suerte, que es casualidad, Que pero son el todos inconsciente así, ya está hablando. que son todos así también. Esto es un discurso muy común, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hay? Una repetición, un patrón que se escapa a su control consciente. Algo en ella claramente, o no sé si tan claro, busca ese abandono, aunque conscientemente lo rechace. Luego de esto, nosotros podemos ponernos a pensar que estas formaciones del inconsciente nos preparan para, no porque él se adelanta a las situaciones de la vida cotidiana, sino porque son con las cuales crea y forma su teoría. Entonces, nos muestra que el inconsciente se manifiesta en los sueños, como dije recién, ¿no? En la vía regia al inconsciente, en los lapsus, cuando aquello que se nos escapa no lo quise decir, pero es lo que realmente pensamos. En los chistes, el inconsciente se hace un festín, se divierte. Y por último, los síntomas, el retorno de lo reprimido. Pero en cada caso, algo habla a través de nosotros, sin nuestro consentimiento consciente. El sujeto del inconsciente, como viene después a decir Lacan, habla entre significantes. Pero para no adelantarnos en esas No nos ideas, adelantemos, vamos a hablar de alguna cosa, porque trajiste a Schopenhauer y yo también casualmente en mi tesis puse la influencia de Schopenhauer, ¿no? Que Freud la niega siempre diciendo que él nunca fue influenciado por Schopenhauer, ¿no? exacto, Y bueno, hay muchos puntos de vista y muchas posturas en torno a eso, pero bueno, Freud estudia con Brentano y sería como casi imposible que él no haya tenido o visto algo de Schopenhauer. Pero en defensa de Freud, quiero decir que, por ejemplo, en el mundo del arte, es muy común escuchar, siempre me acuerdo una anécdota de que cuenta el manager de Michael Jackson, que dice que Michael Jackson lo llama y le dice, tenemos que sacar ya un video con mariposas, porque si no lo sacamos nosotros, lo va a sacar Prince, ¿no? Como que hay algo vibrando ahí en la superficie y que ya sea la gente que está, ¿no? Los intelectuales, los artistas, están ahí sintiendo esta vibra, ¿no? Entonces también creo que existe la posibilidad que el concepto del inconsciente estaba vibrando en la superficie intelectual, estaba por emerger, y bueno, el que lo termina cachando ahí, articulándolo y nombrándolo y
marcando toda la fenomenología que trae, más allá de un concepto filosófico, pero más bien sobre la teoría, la práctica y la técnica, es Freud, ¿no? Y de ahí emerge su genialidad. Así que bueno, eso queda para la audiencia de decidir si realmente sabía de Schopenhauer o no sabía, pero podemos al menos decir que el concepto del inconsciente no surge del aire, ¿no? Que es esto que traes, no surge del aire, es un desarrollo filosófico que venía ahí dando vueltas, ¿no? Que venía dando vueltas. Sí, muy interesante esto que traes, porque justamente en estas vueltas y en este dar vueltas, en la constelación filosófica que trae Lacan cuando él empieza con las lecturas de Hegel a Heidegger, Mm, Lacan no es solo un reconocimiento, es una síntesis filosófica extraordinaria. extraordinaria. La formación intelectual de Lacan bebe de todas estas fuentes, ¿no? Que radicalmente transforman el psicoanálisis. Hegel es fundamental. Lacan toma cursos de Alexandre Kojève en los años 30 y ahí descubre esta dialéctica tan conocida del amo y del esclavo, la lucha por el reconocimiento, la lucha por cierto poder y sobre todo la estructura del deseo como deseo del otro. Esta frase, este aforismo, mejor dicho, el deseo del hombre es el deseo del otro, es una fórmula prácticamente hegeliana. Pero hay otro filósofo alemán, poeta, ensayista, que es Heidegger, y le proporciona la ontología fundamental, el famoso Dasein, el ser ahí, existente, arrojado, arrojado ¿a dónde? Al vacío no, al mundo del lenguaje, que más o menos podría acercarse a cierto vacío, porque Lacan traduce el sujeto que está existente respecto del ser, constituido por el lenguaje que lo precede. ¿Qué pasa? La diferencia ontológica heideggeriana entre ser y ente se transforma en esta distinción, o que Lacan se luce, entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Después él va a verse con los lingüistas, ya sabemos, los aportes de Saussure y de tantos otros que fueron haciendo, ¿no? Todos esos seminarios que del 1 a 1, 2, 3, 4 y hasta el de la angustia, el 5 y hasta el seminario de la angustia, van haciendo eh, un recorrido de hablar de esto del yo, ¿no? Y de estas enunciaciones. Toma luego un antropólogo brillante francés, Lévi-Strauss, y de ese estructuralismo antropológico toma la idea de que las estructuras simbólicas preceden y determinan a los sujetos. ¿Cuál sería? ¿De qué toma esto? Del intercambio de mujeres, las estructuras elementales del parentesco, que se transforman en Lacan la primacía de un orden simbólico sobre el imaginario, que ya veremos después esto de la construcción de qué será simbólico, imaginario y real para Lacan. Estos conceptos, estas cosas tan nuevas. Pero finalmente es Spinoza, Baruch Spinoza, Ay, donde, para mí Spinoza es el filósofo psicoanalista de excelencia para mí, es el mío favorito. y además, este racionalista del siglo, que no quiero decir algo, del siglo XVIII, entre fines del 17 y 18, este heredero crítico, ¿no? Cartesiano, habla de la crítica de la ilusión de libertad, de la voluntad, ahora que la libertad está de moda, ¿no? Resuena en la crítica lacaniana del yo, de lo que venimos hablando, del yo autónomo. Los hombres se creen libres, hoy se estuvo diciendo acá en Argentina por ahí, ¿no? Esto de la libertad. Los hombres se creen libres porque ignoran las causas que los determinan.
¿Y cuál sería? ¿De qué estaríamos encarcelados o presos? ¿No? Atahualpa Yupanqui, un músico argentino, dice, prisioneros carcelarios de nuestras emociones. Imagínate de nuestra lengua, ¿no? Completamente presos del lenguaje, ¿no? Bien. Entonces, el inconsciente lacaniano estructura, esto tan conocido, esta determinación desde el lenguaje. Pero después, esto que va y viene, de que somos hablados, de que no sabemos del todo esto que pensamos, si realmente cuando decimos queremos decir eso, viene un otro que habla demasiado. Y eso es lo que vamos a ver en otras asignaturas más adelante, que es el fenómeno de las psicosis. Para ser más precisa, en las formaciones del inconsciente que recién hablamos, hice un apartado que en la psicosis, según Lacan, hay una forclusión, vamos a ver del nombre del padre, y todo un caminito del significante y demás. Pero en el fenómeno psicótico, cuando el otro habla demasiado, encontramos que en la esquizofrenia, ese artículo que le di habla algo de eso, Ok, el bien. sujeto puede experimentar que sus pensamientos no le pertenecen. Hay una voz extraña que piensa por él. Y en la paranoia hay un otro con mayúsculas, perseguidor, que lo vigila, que le habla constantemente. Lacan, en un seminario en el 3, de 1955-1956, nos muestra que el psicótico está fuera del discurso. Veníamos hablando de quién estaba dentro de él. Ahora está fuera, en una relación con qué? Inmediata con el lenguaje que lo invade, pero sin filtro. Dicen todo A y cielo mucho más. abierto, ¿no? Este No, cielo psiquismo, abierto. este psiquismo a cielo abierto. Les pedimos a la audiencia también que si quieren ir haciéndonos alguna pregunta, vamos a ir respondiendo algunas preguntas acá. Igualmente Silvia va a responder preguntas luego porque tiene muchas cosas muy interesantes para decirnos, para que también haga, obtengamos, ¿no? Este amor por aprender un poco de la filosofía para poder articularlo con la teoría psicoanalítica y que también se vuelva mucho más fácil comprender esos conceptos complejos como pueden ser los de Lacan, que mucha gente se queja, hicimos votaciones de qué difícil era entender Lacan. Entonces, una de las premisas es poder entender cómo Lacan llega, ¿no? A donde llegó y cuáles son esos filósofos de los que se nutre. Recuerden que cuando termine el video pueden escribir la palabra locura y van a recibir un capítulo de un libro de Silvia. ¿De qué libro, Silvia? Bueno, lo voy a mostrar acá. Si Mostranos. se ve, Agalma y el efecto sorpresa en la psicosis, donde Perfecto. participaron los coautores, integrantes del Hospital Borda, el Hospital Psicoasistencial Neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y además otros integrantes de la Universidad de la Marina Mercante, donde dicto clases de psicoanálisis Freud, 1 y 2 en las cátedras que participo. Y además del contenido de hablar de la psicosis del libro, también abrazar un poco todos los fenómenos de lo que es hoy la salud mental, qué significa estar sano, qué sería estar loco, ¿no? ¿Qué son estas enfermedades, la psicosis, sus estructuras? Y sobre todo pensar en el estigma que hay frente a todo esto. Porque no es solo la curiosidad de lo que no conocemos, o lo que se dice por ahí, o se maldice, o se dice de otra manera, sino la importancia de que estos fenómenos son parte de, todos pueden tener un familiar, alguien cercano, donde poder colaborar y ayudar. Y no es un manual para nada en absoluto, pero sí la experiencia clínica de personas con compromiso, con responsabilidad y con ética, sobre todo con ética.
Y de eso me gustaría hacer un breve comentario sobre la ética del psicoanálisis, asumir la división, ¿no? ¿Cuál sería entonces nuestra propuesta ética? Asumir la división subjetiva, reconocer que no somos amos en nuestra propia casa, que algo del inconsciente nos habita y nos constituye. Para traer a Lacan de nuevo en el seminario 7, que es justamente el de la ética del psicoanálisis, un poquito después del que nombré recién del seminario de la psicosis, un par de años más, entre el año 1959 y 1960, Lacan nos propone no ceder en el deseo. Eso que se dice por todo Instagram, por todas las redes sociales, esto que se lee en las puertas de los baños, de los bares, ¿no? ¿Qué querrá decir? No es solo un aforismo dicho y de moda en la Facultad de Psicología, los stickers, ¿no? Acompañando la foto de Lacan. Esto significa no tapar la división con identificaciones imaginarias, sino sostener la pregunta, nada más ni nada menos, por nuestro ser. ¿Cuántos años Y estuviste en para el concluir, hospital? Decime, Silvia, ¿cuántos años estuviste en el 12 hospital años, Borda? 12 12 años. años. Trabajé en el Hospital Borda, en el Hospital Moyano. Y un tiempo también me gustó incursionar con las enfermedades terminales y trabajé en el Marie Curie. Wow. Qué camino, qué recorrido clínico, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de la clínica de la neurosis versus la clínica de la psicosis? Bueno, eso es justamente ahora que hay en el medio algo, ¿no? Que se habla esto justo de la palabra locura, ¿no? Porque Exacto. psicosis creen que es locura y psicosis no es locura. Locura tampoco es una neurosis grave. Locura es algo que está bordeando, que va por otro lugar, que tiene más que ver con el narcisismo y será un capítulo aparte para hablar. Pero es para aclarar, ¿no? Esta cuestión es porque loco, loco de qué, loco de quién, loco por qué, ¿no? Sí. La neurosis, la histeria, la obsesión, la fobia, el sujeto mantiene, una relación conflictiva, pero estructurada con el otro del lenguaje. Hay represión, hay síntoma, pero hay una estructura simbólica. En cambio, en la psicosis, que es el que viene a ser un gran desarrollo, de hecho la tesis de Lacan, justamente con el caso de Aimee y demás, representa todo este cuestionamiento para después desarrollar esto que hoy la llaman la enfermedad mental, ¿no? Hay una forclusión, la forclusión del nombre del padre. Y para desarrollar esto, que es bastante complejo, para los que esto me imagino que está abierto solo para psicólogos, sino para público en general, ¿no? Y no ponernos en palabras difíciles, menos con dogmas, que no se trata de eso. Voy a hacer una breve explicación. El significante paterno que debería ordenar una cadena simbólica está ausente, forcluido. Ahí vamos a hacer ese desarrollo. ¿Qué querrá decir esto? El sujeto psicótico tiene una relación estricta, directa, sin mediación, con el goce y en el plano de lo real, con lo real. Esto sería más o menos una diferenciación entre neurosis y psicosis. Bueno, Y le después nos podría vas, dar, les decinos. podría dar un ejemplo Danos clínico, por ejemplo. ejemplos, danos ejemplos clínicos. Bueno, un paciente me dice, las voces me hablan directamente, me insultan, me persiguen. En la psicosis, el otro del lenguaje no está barrado, está completo. Recuerden que la psicosis, la certeza es algo, ¿no? Que está firme y habla desde afuera al sujeto. No hay duda sobre quién habla. El otro habla claramente, obscenamente. Y en el libro encontrarán, justo en el artículo que les brindo, una relación con el film de Joker, Mm. una relación con
eso que tanto el cine ganó tanto dinero y premios y demás, todos los fenómenos que acosan y el padecimiento psíquico enorme que padece un sujeto atravesando estas enfermedades. Bueno, y te hago una pregunta más porque sé que has escrito sobre eso, ¿no? Que es algo que también genera mucha controversia. El tema es que si se establece transfer con un paciente psicótico, si hay transfer con el analista. Bueno, esa es una excelente pregunta, porque, y también una discusión aún, no es el transfer, no es la transferencia propiamente dicha, la transferencia que conocemos nosotros en un dispositivo analítico. Se trata de agalma, como le puse el nombre a, a mi libro. Se trata como una especie de agalma. Ahí la transferencia es la lama. El psicótico necesita, se expresa con sus delirios, con sus alucinaciones, y solo nosotros, con absoluto respeto, tenemos que escucharlo. Es en esa escucha, las entrevistas preliminares, donde algo de ese sujeto va a decir. Probablemente, dentro de lo que dice, es depositado en un lugar en el analista, pero no es la misma posición que las neurosis. Pero sí hay un vínculo Hay un o un lazo vínculo. terapéutico. Sí, bueno, yo trato pacientes que están dentro de ese rango psicótico y yo siento que sí se establece una relación de transferencia diferente completamente a la de neuróticos. Siempre me acuerdo del consejo de Lacan, ¿no? De ser la secretaria del psicótico, Ser tomar alienado. notas, ¿no? Hablar con él, llevar conversaciones, tampoco es estar callado, ¿no? Pero acompañarlo, ¿no? Como una ola, como acompañar una ola. Justo ayer hablábamos de este tema con Silvia, que hice una supervisión con ella casualmente de este tipo de paciente. Bueno, estas cosas también se van a estar viendo en el máster sobre la clínica de la psicosis, cómo llevar adelante y cómo establecer esta transferencia que es diferente, cómo posicionarse y cómo intervenir desde ahí. Porque tampoco es no hacer nada y no intervenir, sino cómo aprender a hacerlo. Y Silvia, si tendrías que aconsejar, ¿cuáles serían, decirnos, dos o tres filósofos que deberíamos de comprender para comprender mejor a Lacan? Bueno, empezamos por tu favorito, Spinoza, Sí. Heidegger y Mm. Hegel. Creo que por ahí habría, o sea, es lo que nutrió y lo que generó él en sus conferencias. Recuerden que Lacan no escribió, sino siempre él, así como nosotras. Y de otra manera, uno tomaba nota y eso fue grabado. Bueno, en esas cintas él expresó todo el recorrido por distintas obras de los filósofos, justamente siglo XVIII, siglo XIX. Y con las discusiones con otras, él es riquísimo intelectualmente, las discusiones con otras ramas, que fue la lingüística, también la antropología, la física, las matemáticas, con Frege, bueno, enorme, pero fundamentalmente apuntaría Spinoza a Heidegger y a Hegel, y muchos más que vamos a ver, porque Obvio. después hay todo un recorrido con Merleau-Ponty, bueno, hay un montón de cosas, de discusiones de idas y venidas, más de actualidad. Recuerden que Lacan fallece en la década del 80, solamente hace 25 años, no, 45 años, perdón, y no es tanto, aunque parezca, y hay muchísimo para ahondar, para revisar esas lecturas. Muchísimo, muchísimo. Y si nos tendrías que decir un concepto de Spinoza, uno de Hegel y uno de Heidegger, que crees que son muy marcados en Lacan, ¿cuáles serían? A ver, me dijiste de Spinoza, Espinosa, Hegel a y ver, voy a Heidegger. buscar alguno de memoria, no, a Bueno, ver, no te preocupes, bueno, lo pusiste acá a en el ver, papel. Si no hablamos de otro. O sea, no, o tres no, conceptos no, no, filosóficos. Tres de conceptos Hegel, filosóficos.
Bueno, de Hegel vamos a tomar cuando Lacan expone justamente que hablábamos del deseo, el deseo del hombre es el deseo del otro. Eso lo vamos a tomar de este filósofo alemán, notable por su idealismo alemán, ¿sí? Del siglo XVIII. En Heidegger, otro filósofo alemán que dijimos poeta, ensayista, el Dasein, fundamental obra, como ser ahí. Esto de lo existente, de lo arrojado. Y por Spinoza, también otro heredero del racionalismo y demás. A ver, ¿qué podríamos pensar? A ver, con esto me gustaría cerrar. Los hombres se creen libres porque ignoran las causas que los determinan, Importante, ¿no? conceptos cruciales. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿quién habla cuando creo que soy yo? ¿Cuáles serían los puntos que tenemos que recordar? Bueno, ¿no será más bien que ello piensa en mí? Bueno, que siempre es la gran pregunta. Eh, Cuando digan yo pienso, yo decido, yo soy, es que el otro decide por mí, que soy pensado por el lenguaje. Esa sería una pregunta. Mm, El psicoanálisis no viene a consolarnos con la ilusión del yo unificado, viene a mostrarnos la belleza inquietante de ser sujetos del inconsciente. Par lettres, hablador, como se llama esta facultad, por la lengua. Seres divididos que encuentran en esa misma división la posibilidad única, diría yo, esto lo pongo yo, del deseo. Bueno, Y bueno, y gracias por acompañarnos en esta exploración del inconsciente. bueno, es una pequeña muestra de todas las cosas que vamos a estar desarrollando durante las formaciones. Quiero darles una súper novedad que la confirmamos simplemente hace unos días cuando estuve en París con el doctor Nacio. La Facultad Lalande está colaborando y está difundiendo un encuentro que se va a realizar este sábado, porque este sábado vamos a tener un sábado de estrellas y de referentes del mundo del psicoanálisis. Entre las 12 y las 14 horas argentinas vamos a estar pudiendo escuchar al doctor Nacio en primera persona hablando de su inolvidable historia con Jacques Lacan. Va a estar haciendo un evento, una charla en la Asociación de Psiquiatría y Salud Mental Franco-Argentina en París. Vamos a estar enviando los links de Zoom. Es un evento gratuito en francés con traducción, así que estén atentos al Instagram que vamos a estar dando las pautas para que puedan recibir el link. Y luego a las 5 de la tarde del mismo día, de este sábado 20, vamos a estar con la doctora Marta Jerez Ambertín, con un concepto también muy innovador y vanguardista del super yo digital y cómo la influencia que están teniendo esto que hablábamos con Silvia, de cómo las pantallas, cómo somos mirados por las pantallas y los efectos del algoritmo, están comenzando a formatear y a cambiar los paradigmas psíquicos tales como los conocemos. La doctora Marta Jerez Ambertini está desarrollando un concepto nuevo que es el super yo digital y cómo cuáles son los nuevos ideales que están formando el super yo de los sujetos. Así que no se pierdan este sábado. El evento con la doctora Ambertini va a ser único porque vamos a poder interactuar con ella. Ella va a estar haciendo un desarrollo de esta teoría y vamos a poder estar haciéndole preguntas. Así como Silvia nos está compartiendo tan generosamente un capítulo de su libro, la doctora Ambertini también nos está dando un capítulo de su libro, de las voces del Super Yo, para que vayamos calentando motores para el evento del día sábado. Así que no olviden que lo van a estar recibiendo durante la inscripción. Y por último, les recordamos que seguimos con los grupos de supervisión.
Están dirigidos por Vanessa Carpaneto, por Esther Migravi, que también es amiga en común con Silvia, que tuvimos el placer de que nos presentara, de que favoreciera este encuentro, y también por la licenciada Contreras, que está dirigiendo unos encuentros de supervisión sobre bulimia y anorexia, otro de los malestares de la época. Bueno, un placer haber compartido con vos, Silvia, y recuerden que todo esto que Silvia nos dio como un adelanto, una muestra, va a estar durante las formaciones tanto de psicoterapeuta como de psicoanalista. Y comenten locura que les llega el capítulo del libro de Silvia, y si tienen preguntas sobre el desarrollo, también las pueden hacer. Silvia va a estar atenta y va a estar respondiendo. Así, Silvia, es. De acuerdo, de Bueno, acuerdo. Y también si quisieran adquirir el libro, se vende por ebook en ok, cualquier parte y solo hay que contratar, no sé cómo es, al lector o algo así. Después pregunto, también se los paso por el chat, el link. no hay Sí, problema. lo vamos a estar pasando todo por el chat. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y una vez más, no se olviden de este sábado de estrellas con el doctor Nacio y la doctora Jerez Bertini. Y también les hago recordar que el 27 hay una jornada completa que se va a llamar las voces plurales del psicoanálisis. Así que síganse inscribiendo en los eventos, en este espacio que llamamos Aula Libre, donde el saber circula gratuitamente y libremente. Bueno, Silvia, un placer y quedamos acá, vamos a leer tu capítulo y vamos a estar haciéndote preguntas. Un honor el mío, gracias a todos los que están ahí. Pregunten lo que necesiten y que quieran, que después se lo vamos a mandar. Y bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Chao, chao, Saludos. Silvia, chao. Chao.